Iniciar la grabación. Excelente. Bueno, hay alguien que Gracias. escribió en el chat. Ah, no. Primero, Facebook, en el chat. Una carita feliz. Sí. Ya. Bueno, hola a Bueno, todos. No sé tú de las palabras que quieras dar. No gracias. sé. Sí. Buenos días, buenas tardes a todos. Gracias por estar presentes, a todos nuestros invitados y más que todo agradecerles a nuestra speaker del día de hoy, Indira Campo. Un poco sobre ella. Ella realizó su máster en la Universidad de Moscú, Estatal de Moscú. Cabe recalcar que está en el top número 1 de toda la Universidad de Moscú y está en el top 100, si no me equivoco, en el mundo. Si no me equivoco, ella hizo su máster en física teórica, ¿no? ¿No es cierto? En astrofísica y pues sí, Astrofísica. va un poco por ahí. Sí, astrofísica, y ella se ha dedicado a hacer investigación y ciencia. Nos va a hablar un poco sobre su trayectoria, dónde se encuentra ahora, qué ha realizado y todas las dificultades que uno puede encontrar, más que todo en esta área de la ciencia, ¿no? Posiblemente, y nos va a aclarar en qué ámbito se puede hacer ciencia en Bolivia, según de su perspectiva, de su experiencia, y nos va a hablar de sus proyectos. Así que es un gusto tenerte aquí con nosotros. Realmente muchas gracias por estar presente, por tu tiempo y por venir a compartir tus conocimientos y tus experiencias. Oh, muchas gracias. Te paso la palabra, el micrófono es para Vale. ti. Gracias. Bueno, hola a todos. Bueno, aquí es de noche. Allá creo que es todavía de día, así que buenas tardes, no sé. Bueno, mi nombre es Indira. Si en algún momento tienen una pregunta durante la charla, bueno, no se la pueden escribir en el chat o pueden hacerla al final. Me parece que al final es mejor, ¿verdad? O está bien que me interrumpan en la charla. Yo no tengo problema. Al final, yo creo que al Vale. final Ujú. no sería... Ya. Bueno. Voy a hablarles un poco sobre lo que es ciencia e investigación. Me parece que es súper pertinente porque particularmente cuando yo he comenzado con esta aventura, digámosle, quizá tenía una perspectiva un poco diferente a lo que es hoy en día, ¿no? Mi perspectiva y cómo ha cambiado a lo largo de todo este tiempo. Y bueno, no sé, quisiera que alguien me hubiera dicho lo que hoy les voy a decir hoy, ¿no? Y bueno, sigamos. Entonces, para comenzar, un overview de la ciencia. En realidad había preparado la charla como para darla en inglés, pero no sé, quisiera que se difunda lo más que se pueda y que se entienda lo más que se pueda. Así que, en primer lugar, mm, la primera impresión que uno tiene, ¿no? Cuando se le dice la palabra ciencia, ¿no? Quizá es como, no sé, genética, física, física, no sé, química nuclear, hay muchas ramas, ¿no? Y por eso justamente hay un artículo de este señor que se llama George Storm, si no me equivoco, y él publicó justamente, o sea, varias divisiones más, las divisiones como más importantes, digamos, ¿no? Entonces están las ciencias naturales, está ingeniería y tecnología, y ciencias relacionadas con la salud y medicina, ¿no? Ciencias de agricultura y bueno, otras ciencias en las que podemos decir, qué sé yo, ciencias sociales, ¿no? Y humanidades y demás. Pero a lo que me voy es que son áreas como muy amplias, ¿no? En la antigüedad, una persona que se dedicaba a hacer ciencia, digamos, no sé, Leonardo da Vinci, por ejemplo, ¿no? Era inventor, científico y se dedicaba a hacer astronomía y matemática y habían como que era una persona multifacética, ¿no? Y antes era así, tal vez no había una división tan sesgada, pero hoy en día cada vez se ha dividido más.
la ciencia y obviamente los diferentes branch de ciencia, ¿no? Los diferentes campos de la ciencia. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, en este mapa, es como cada uno de estos puntitos es un branch y el tamaño del puntito es obviamente no el tamaño del área del campo de estudio, ¿no? Entonces, claro, en general, según este artículo, son 612 catalogados hoy en día, ¿no? Y claro, justamente es lo que me pasó cuando yo llegué a Moscú a hacer el máster y me dijeron, y bueno, ¿y tú en qué quieres hacer tu máster? Y yo, bueno, yo quiero hacer astrofísica. Y me miraban con cara de, bueno, hay muchas áreas de astrofísica, ¿cuál quieres hacer, no? Entonces, claro, toca investigar bien qué es lo que uno quiere hacer, qué es lo que a uno le gusta y bueno, ver también qué oportunidades hay, ¿no? Bueno, em, un poco quería hablarles sobre el departamento de física de donde yo vengo, que pues inicialmente yo estudié física pura en La Paz y al principio uno no sabe que pues en Bolivia también se hace ciencia, ¿no? Y lo que es curioso es que tiene 5 laboratorios, los más grandes, ¿no? Que es el de rayos cósmicos, también tiene geofísica, física atmosférica, sistemas complejos, materia condensada, son los principales. Se hace hoy en día investigación activa en cada uno de estos laboratorios, ¿no? Más que todo en el de física atmosférica y en el de rayos cósmicos, y también sistemas complejos son como los más activos, ¿no? Cuando estuve en el bachelor, tuve la oportunidad de trabajar justamente en esta área de sistemas complejos y trabajamos más que todo haciendo simulaciones, ¿no? Entonces ha sido como que mi primer approach con la investigación científica y particularmente puedo decir que es una experiencia que me ha encantado, ¿no? Porque bueno, pues obviamente uno descubre algo nuevo, algo que te puede abrir muchas puertas, si es que uno sabe manejar la información bien, si es que uno sabe después tratar de publicar esa investigación y, ¿no? Y obviamente ese tipo de cosas se toman en cuenta cuando uno las pone en su currículum. Así que, bueno, básicamente en lo que he trabajado ha sido ver un poco cómo es el proceso de magnetización en un ferromagneto. Entonces es como que hay distintos dominios y se aplica un campo magnético variable, ¿no? O sea, como que sinusoidal, digamos, ¿no? Es variable con el tiempo y vemos cómo se va comportando, cómo se van alineando estos dominios y desalineando, digamos, ¿no? Dependiendo del campo magnético y justamente eso lleva a un sistema complejo que puede tender al caos, digamos, bajo ciertos parámetros, ¿no? Entonces eso era súper interesante y lo bueno de estos sistemas complejos es que están presentes en casi todas las áreas de todas las áreas de la física, porque en todas, o sea, si queremos simular, digamos, ¿no? Eventos o fenómenos que son muy reales y no perfectos, como casi todo lo que se considera en la física, siempre tenemos que considerar parámetros externos, ¿no? Que pueden hacer que el sistema se desestabilice y que tienda al caos. Entonces, bueno, por eso es como que está muy de moda, digamos. Y bueno, ahora un poco yendo al tal vez contexto histórico, tal vez entre comillas científico, ¿no? Que se ha tenido en Bolivia. Nuestra carrera allá se fundó justamente porque en 1950 se recibió un premio Nobel a Cecil Powell por el descubrimiento del pión. Y bueno, justamente fue porque Chacaltaya es una montaña, ¿no? Que está muy alto y pues tiene una planicie. Entonces ahí fue donde hicieron este laboratorio, lo construyeron y bueno, ¿no? Obviamente ha sido un proceso súper largo, han tenido que traer un montón de equipamiento y porque en esas épocas no habían aceleradores de partículas, no había muchas cosas, ¿no? Entonces, claro, tenían que aprovechar los chubascos o sea, los chubascos que se producían con los rayos cósmicos de forma natural, ¿no? Sin la necesidad de acelerar partículas, entre comillas, artificialmente, digamos. Entonces, por eso es que tiene una importancia científica tal vez mundial. Muchas veces, digamos, en todos los viajes así que he podido tener, ¿no? Me decían, sí, Chacataya, laboratorio de rayos cósmicos, ¿no? Es como que las personas tienen una idea de que es importante, de que se descubrió algo importante, ¿no?
Y hoy en día, gracias a ese descubrimiento fue que se fundó el Instituto de Investigaciones Físicas y gracias a eso fue que se fundó la carrera de física y gracias a eso es que hoy en día se hace, bueno, investigación, por lo menos yo les estoy hablando desde el punto de vista físico, porque pues obviamente puede venir un químico y un biólogo y decirme, ah, la historia de mi carrera es así y estas son las áreas que tienen investigación activa, ¿no? Y bueno. Entonces, eso para que lo sepan, que sí se ganó un premio, ¿no? Obviamente no fue un boliviano, pero pues se lo ganó gracias a un laboratorio que estaba construido en Bolivia. Bueno, en mi experiencia, cambiando un poco de tema, después de haber terminado física, yo quería dedicarme a hacer astrofísica. Entonces tuve la oportunidad de ir a estudiar a Moscú y bueno, y ingresé a la Universidad Estatal de Moscú, entonces para mí fue como un sueño, ¿no? Muy bonito. Y ahí tuve el segundo approach a la investigación. Al principio hicimos, básicamente hemos trabajado como evaluación de la masa de agujeros negros, entonces era más como un trabajo de procesamiento de datos, ¿no? Entonces eso también es algo bien importante porque hoy en día la astrofísica y la astronomía en sí ha cambiado muchísimo, digamos, comparado con lo que era la astronomía y la astrofísica hace muchos años, porque antes era más un tema observacional, ¿no? De tener un telescopio y construirlo, o tenerlo ya, no sé, comprarlo dependiendo no sé, del lente, que si es reflectivo, que si es refractivo. Y bueno, y se estudian distintos cuerpos, que la luz, las fases y todo eso de los planetas y demás, ¿no? Pero hoy en día la tecnología ha evolucionado tanto que las bases de datos están disponibles en Internet y lógicamente si uno quiere hacer una investigación en esta área simplemente trabaja con la base de datos y hace un data fitting, ¿no? Como que trabaja con los espectros, por ejemplo, en radiación, no sé, gamma, en radiación ultravioleta o en ondas de radio, ¿no? Entonces trabaja en distinta región, digamos, del espectro para ver cómo puede tal vez aproximar un modelo experimental, un modelo teórico. Entonces ha cambiado bastante, ¿no? Em, y particularmente después de eso, también algo que también quería hacer mucho énfasis y bueno, está en un par de diapositivas después, pero era que bueno, uno se tiene que buscar las oportunidades porque muchas veces uno peca de querer que las oportunidades le lleguen, ¿no? Como que, ah, sí, me ofrecieron tal beca, me ofrecieron tal cosa, pero a veces uno tiene que sentarse y googlear, ¿no? Como que esto me gusta, esto me interesa y aplicar y aplicar y aplicar y aplicar, ¿no? Entonces eso es lo que me pasó a mí, que realmente tuve que buscar muchas oportunidades y lógicamente no me han aceptado en todas, me han aceptado en muy pocas, pero la cosa es eso, ¿no? Que uno cuenta en lo que le va bien siempre, ¿no? Entonces, pude hacer un internship en la Agencia Europea Estatal también. Y ahí también trabajamos un poco con el tema de las galaxias, las primeras galaxias que se formaron en la historia del universo. También hicimos un procesamiento de datos, ¿no? Y vimos igual varios filtros. Es un tema muy interesante si realmente les interesa saber un poco más de este tipo no sé, de procesamiento y de estar en general, ¿no? Pueden contactarse conmigo después, ¿no? De la charla con toda confianza. Y bueno, pero lo que realmente a mí me motivaba siempre era que yo quería hacer cosmología. Entonces, terminé haciendo mi trabajo de grado, ¿no? De la maestría justamente en eso, en cosmología, y me fui un poco más por el área de física teórica, ¿no? No tanto en astrofísica, sino un poco más en el área de física teórica. Y eso es por eso que José les estaba diciendo que yo había tenido como que un grado en física teórica, ¿no? Pero era un poco más por el tema de investigación. Y así, bueno, aquí les he puesto un dibujito justamente sobre la historia cosmológica del universo, ¿no? Que hay de distintas épocas y cada una se caracteriza por distintas características, ¿no? A lo que es hoy en día y pues nosotros decimos que el universo tiene por lo menos 13.7 billones de años, ¿no? Por lo menos. No voy a decir que es exacto porque pues obviamente todo es aproximado en física y ya saben, como que no sabemos qué pasó en el Big Bang tampoco, entonces hay todavía hay mucho de qué hablar. Pero yo la charla la quería dar un poco más desde el punto de vista de la ciencia en general, ¿no? Entonces, aquí
les pongo una diapositiva que realmente creo que merece ser dicha. Entonces es como lo bueno, lo bueno, lo malo y lo feo de la ciencia, ¿no? Yo podría decir que lo más bonito y lo que a todos nos dicen todo el tiempo es que es algo muy inspirador, que es algo muy apasionante, que bueno, particularmente es como que a mí lo que más me llamaba la atención incluso de pequeña, ¿no? Que iba a estudiar, no sé, las leyes fundamentales del universo, por ejemplo, ¿no? Cosas así. Pero la verdad es que tiene cosas que sí son bastante complicadas, ¿no? En el momento en el que uno ya está en el camino, se empieza a encontrar con cosas que no sabía que se iba a encontrar, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, otra cosa bonita tal vez es que uno termina conociendo muchos lugares nuevos, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, después de Moscú pasó lo del internship en la ESA, que si es que no hubiera sido por la pandemia, habría podido viajar a Holanda, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, la hice virtual por este tema del COVID y bueno, y ahorita igual por cosas de la vida es como que más bien tuve como la oportunidad de ir a Italia, ¿no? Entonces es como que uno va así como que conociendo varios lugares, hay algunas conferencias y uno tiene, como les digo, que buscar, que buscar, que buscar y aplicar y aplicar y aplicar, ¿no? Pero las cosas malas son que no hay estabilidad, ¿no? No hay mucha estabilidad. Al principio uno tiene que saber eso, que toca ir de un lado al otro, toca buscar también, ¿no? Muchas veces toca buscar muchas oportunidades. Puede ser que a uno no le salga lo que quiere que le salga. Entonces sí, y por otro lado es muy competitivo. Es muy competitivo, entonces sí, no, tal vez yo podría decir que hay que construir una especie de tolerancia al rechazo, ¿no? Porque es tan competitivo que hay que aplicar muchas veces a muchas oportunidades y tal vez de, digamos, 20 oportunidades a uno le salga una, ¿no? Entonces sí, es como que, tal vez como que construir psicológicamente como esa tolerancia al rechazo, ¿no? Como que muchas personas incluso me dicen es que eso pasa en todas las áreas, no solamente es en la ciencia, ¿no? Como que te pueden rechazar de este trabajo, de esta universidad o de este posgrado y no necesariamente es como que algo netamente científico, pero bueno, algo que tal vez quisiera hacer un énfasis es que pues supongo que a uno le ofrecen, por ejemplo, un doctorado, dura 3 años, ¿no? Y después del doctorado uno puede hacer un postdoc, que es más que todo un trabajo, digamos, de 1 año, máximo 2, de investigación. Y después de ese postdoc uno tiene que aplicar a otro postdoc y así sucesivamente. Entonces una persona puede terminar haciendo, digamos, 10 postdoctorados en distintos países y le toca siempre mudarse de país. Entonces a eso me refiero con que es así un poco inestable. ¿Qué pasa si a uno no le sale un postdoc en 1 año? Entonces son muchos factores, son muchos factores, es un poco complicado, pero bueno, ¿no? Como que también el lado positivo es muy positivo, es como que es muy apasionante, es muy interesante y a uno siempre termina haciendo lo que quiere, ¿no? Y lo que le hace feliz, entonces es como que hay que poner en la balanza, ¿no? Muchas cosas. Bueno, y tal vez se preguntarán el por qué ha puesto este dibujo. Eh, Casi toda la presentación la he decorado con información que es más que todo referente al tema de cosmología, justamente porque es tal vez un poco más el área en la que yo me he enfocado, ¿no? En la investigación y demás. Entonces aquí es básicamente la misma, solo que está la misma imagen que la anterior diapositiva, solo que aquí está explicado un poco mejor, ¿no? Todas todos los hitos importantes en la historia cosmológica del universo, ¿no? Y hasta el día de hoy, entonces es como que está, no sé, desde el Big Bang, que es el principio, y va, ¿no? Evolucionando la nucleosíntesis, que es una época súper, súper importante, y así, ¿no? Sucesivamente. Como les digo, si quieren hablar un poco más de esto, pueden contactarme y, y podemos hablar un poco más sobre cosmología. Bueno, algo que muchas veces me preguntan es, qué sugerencias yo podría darle a alguien que quisiera seguir tal vez este camino como de ciencia? Lo que les decía es eso, ¿no? Como tratar de construir una tolerancia al rechazo, que es como lo principal.
Segundo consejo, y me parece súper importante que aprendan inglés, y lo pongo 3 veces, porque es muy importante, ¿no? Casi todas las revistas científicas, las investigaciones, toda la información está en inglés, y es bastante importante también saber comunicarse, saber comunicar lo que uno está haciendo, ¿no? En su investigación en inglés. Entonces, me parece así algo súper fundamental. Por otro lado, también me parece que es muy importante lo que les estaba diciendo hace un momento, ¿no? Que uno tiene que estar buscando las oportunidades, todo el tiempo estar tratando de estar al día, ¿no? Como que ver cuándo son los deadlines, qué oportunidades hay, en qué países, qué relación tienen con lo que yo estoy haciendo o con lo que yo ya sé. Por otro lado, algo que me parece importante es aprender a programar. eh, es algo súper, súper importante, más que todo si es Python, pero bueno, ¿no? Porque además que el programar también abre muchas puertas, no solamente en un área científica, sino también para buscar, por ejemplo, un trabajo en industria. El programar para un científico es como saber inglés prácticamente, ¿no? Como no saber programar es como no saber leer. Y bueno, el último consejo que tal vez yo les daría es que traten de, sí, sí es que obviamente les interesa, ¿no? Un área o cual área, tal o cual área en ciencia, que traten de involucrarse en eventos internacionales, porque este tipo de eventos también a uno le abre muchas puertas, conoce gente en el área. Por otro lado, también a uno puede, no sé, aportar a su currículum, ¿no? Entonces son muchas cosas positivas. Y aquí les he puesto otro dibujito de cosmología. Esto básicamente es como que gracias a esta curva es que sabemos que existe la materia oscura, porque se supone que las rotaciones de las galaxias, es decir, como hay más materia en el centro que en las partes más externas, se supone que la rotación de la galaxia debería tener una mayor velocidad de rotación en la parte interna que la externa, pero por alguna razón, es decir, debería ser así, ¿no? Pero por alguna razón, cuando se hace el análisis observacional, resulta que cada vez va aumentando más la rotación, ¿no? Es decir, cada vez es más y más y más y más, más rápida, ¿no? La velocidad de rotación. Entonces las personas dicen como que, bueno, los científicos, existe algo más, ¿no? Que ese es algo más, pues todavía no sabemos si le vamos a llamar materia oscura porque no la podemos ver. Entonces, bueno, solo para hacer el comentario de las imágenes que les he puesto. Y bueno, entonces, ¿cómo es la vida en sí, en síntesis, de una persona que está en este camino, ¿no? Como de perseguir la ciencia? Bueno, yo siento que estoy como siempre lista para comenzar una nueva aventura, ¿no? Siempre, siempre a la espera de una nueva aventura y sabiendo que es temporal, ¿no? Que el lugar donde estoy es temporal. También es importante, bueno, para mí, ¿no? Hoy en día, y es algo que he aprendido a hacer, es tratar de construir siempre muchos planes, porque tal vez uno salga mal, el otro salga mal, el otro salga mal, entonces hay que tener muchos, muchos planes para que por lo menos uno resulte. Por otro lado, claro, obviamente uno aprende muchísimo, también de muchas culturas, uno está en contacto con gente de todas partes del mundo, y también uno aprende demasiado en materias, en lo que a uno le interesa, ¿no? Entonces sí, es también bastante exigente en ese sentido. Y bueno, el último que, que quería hacer un énfasis, ¿no? Como la ciencia es complicada, no es como Neil deGrasse Tyson lo pintaría en un documental de Cosmos que te dice, sí, las galaxias, ¿no? Y tal, y el universo tiene por lo menos 13.7 billones de años y es como, se escucha muy apasionante, pero realmente sí es cierto que cuando uno está en el momento de tratar de perseguir este camino, las cosas sí se complican muchísimo y muchas veces uno quiere desistir por el simple hecho de que es muy inestable, ¿no? Pero bueno, yo pienso que lo vale y justamente es porque es demasiado apasionante. Em, bueno, y, ajá, muchas preguntas me preguntan, ¿y cuáles son las oportunidades laborales en el área científica, no? Porque obviamente no son muchas y básicamente, ¿qué hace un científico? Pues trabaja en la academia, o sea, por un lado, ¿no? Y por otra parte en la industria.
cuando la gente se dedica a un camino en la academia, por lo general se combinan investigación y docencia, casi siempre, no, por lo general, ¿no? Entonces, a no ser que, como les digo al principio, cuando uno está recién haciendo el doctorado y bueno, como que ganando experiencia en investigación, sí tiene que hacer postdocs y ahí tal vez es como que un poco más de investigación que de docencia, ¿no? Pero cuando uno ya adquiere tal vez una posición, ¿no? Como que en algún centro de investigación o en una universidad, casi siempre se dedica uno a hacer estas dos cosas, combinar investigación y docencia. Por otro lado, para los desertores, digámoslo así, está la industria, ¿no? Que por lo general es mucho mejor paga, es un poco más estable, pero es muy diferente a lo que uno aprende, digamos, ¿no? Como que, por ejemplo, em, alguna vez he conocido personas que han estudiado astrofísica, que estaban como que en ese path, digamos, ¿no? Como que querían seguir ese camino, pero llegó un punto en el que dijeron, no, creo que me ofrecieron un trabajo en la industria, me ofrecieron un trabajo en Google, por ejemplo, y prefiero trabajar ahí, ¿no? Haciendo data processing. Entonces, claro, cuando uno tiene esas herramientas de programación, de inglés, es bastante útil, ¿no? Meterse a cualquier empresa de procesamiento de datos, para hacer análisis y estadísticas y demás. Entonces, claro, hay también muchas oportunidades por ese lado y yo pienso que no es como que el típico estereotipo, ¿no? Que a uno le dicen como que, sí, si estudias ciencia, te vas a morir de hambre, ¿no? O, estás estudiando física, buena suerte, ¿no? Yo pienso que más bien es lo contrario, hay muchísimas oportunidades, muchísimo campo laboral, pero nuevamente hay que buscarlo, ¿no? Y bueno, por último, ¿qué estoy haciendo ahora? Bueno, en este momento estoy en un instituto que se llama ICTP, que es el Instituto Internacional de Física Teórica, y justamente estoy haciendo un programa predoctoral que pues me está preparando, ¿no? Durante todo este año y espero que el siguiente pueda comenzar con el doctorado. Así que bueno, también estoy como al ojo, digamos, ¿no? De las oportunidades, como les digo, y tratando obviamente de, de perfeccionar, ¿no? Como que muchas cosas para que cuando uno comience el doctorado ya esté todo pulido. Y bueno, eso es como lo que tenía preparado para hoy. No sé si tienen algunas preguntas y gracias. Muchísimas gracias, Indira. La verdad fue muy inspirador e informativo. Un gracias, más bien. Si hay alguna consulta a la audiencia, pueden tanto escribirlo en el chat o pueden comunicarse directamente ahora. El micrófono está abierto para ustedes. ¿Qué me dicen? Una consulta. Sí, ¿Se dime. escucha? Sí. Sí, 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 se escucha. Ya, perfecto. ¿Cuál sería un primer paso que recomendás? Digamos, yo soy un estudiante de ingeniería, que recién salgo de la universidad, me faltan 6 meses. ¿Me recomendás, si ya sé que quiero ir por el camino de la ciencia, una maestría o entrar a trabajar o, no sé, directamente al doctorado, como me decían otros? Porque en algunas áreas, no sé, para el de Mm, hacer maestrías o por el estilo, te piden, no sé, 2 años de experiencia laboral o por el estilo. Y yo, honestamente, yo te recomendaría que vayas directamente por el doctorado y que apliques a Estados Unidos o Canadá, la verdad. Porque, bueno, cuando uno hace la maestría, uno sí gana experiencia y eso, pero son 2, 3 años, me parece que es muy poco tiempo y luego uno tiene que buscar otra oportunidad. Entonces siento que en el doctorado, por lo menos en Estados Unidos, sé que son 6 años y es como una especie de plus así, maestría y doctorado al mismo tiempo, entonces porque son 6, ¿no? Y claro, a uno también le da como esa garantía estar 6 años en una misma institución, no tienes que estarte mudando de un lado para el otro, buscando otra oportunidad ni nada, ¿no? Me parece que es como mucho más factible, pero nuevamente, como decíamos, como hablábamos con Jesús, o sea, toca aplicar varias veces, no una, no 10. Yo honestamente, así más o menos para poner en contexto, tengo un amigo, por ejemplo, que él, cuando nosotros terminamos física, él aplicó a 24 universidades en Estados Unidos y le aceptaron 2. Entonces, más o menos por ahí va la cosa, ¿no? Hay que aplicar muchas veces y bueno, y no rendirse,
seguir aplicando, pero si tú ya estás así súper claro de que quieres seguir un camino de la ciencia, tienes que también, digamos, obviamente la ciencia es muy amplia, entonces seguramente tú sabes qué ciencia te gusta, o sea, qué parte te gustaría, en qué parte te gustaría adentrarte mucho más, ¿no? Entonces, claro, investiga bien eso, busca qué docentes, con qué profesores te gustaría trabajar, en tal y cual universidad, escríbeles, diles que he leído su investigación, me gustaría trabajar con usted y bueno, y directamente yo recomendaría que vayas directamente al doctorado. Perfecto, muchas gracias. Ujú. Y ahora yendo un poco más para lo de la física, si uno quiere hacer una especialidad de física, ¿se puede directamente desde ingeniería? Digamos que yo estudié ingeniería mecatrónica, que la Sí, sí. mayoría creo que acá venimos de eso, y quiero estudiar, no sé, física cuántica. ¿Qué facilidades hay o tengo que hacer antes, no sé, algo en física, así teórica neta? La verdad es que yo he visto muchas personas que se pasan de ingeniería a física, no es un gran problema, pero justamente por eso me parece que sí sería una buena idea hacer el doctorado directo, porque ahí te dan una preparación, es como los primeros 2 años son de materias, ¿no? Y revisas los 4 pilares fundamentales, digamos, las materias fundamentales de física y después, de ahí ya como que te meten un poco en investigación. Entonces yo pensaría que eso sería una buena idea. Ahora, claro, existen maestrías de nivelación también. O sea, por ejemplo, también hace unos meses conocí a un chico que él era de Pakistán y él también era ingeniero y él estaba haciendo su maestría aquí en Italia, ¿no? Y él estaba haciendo en física teórica, justamente, ¿no? Entonces, como que él estaba nivelándose con muchas cosas para ganar experiencia y demás, y de ahí él me dijo, yo quiero aplicar al doctorado, ¿no? De hacer la maestría. Entonces, claro, existe la oportunidad, no es un limitante para nada, ¿no? Para nada. Gracias. Em, Igual, otra pregunta, perdón. Dime. Igual decías que es complicado, ¿no? No puedes estar asentada en un solo lugar, pero en los lugares que has ido, tú te has mantenido por ti misma, por la beca, más o menos cómo manejas ese factor. Sí, es una muy buena pregunta. La verdad, cuando estaba en Rusia ha sido más que todo fondos propios, digamos, ¿no? Así como yo tenía un trabajo de medio tiempo y era más complicado. Pero ahora aquí sí tengo un salario y me dan todo, ¿no? Como que es una beca completa. Entonces, por eso les digo, están ahí las oportunidades, solo que hay que buscarlas y no hay que cerrarse, porque honestamente yo estaba súper cerrada con que yo quería ir a Rusia y quizá podría haber buscado unas becas que te den como más oportunidades, que te den como más estabilidad, ¿no? Entonces sí, pero bueno, en Rusia también te ofrecen muchas becas, ¿no? También te ofrecen muchas becas, también hay muchas oportunidades allá. Solo que yo diría eso, ¿no? Como que están ahí las oportunidades, hay que buscarlas. Y no sé si eso responde a la pregunta. Sí, sí, gracias, está súper. Igual, perdón, una consultita. Al momento de aplicar una beca, ¿qué es lo que has percibido tú que les llama la atención? ¿Qué les interesa a las universidades? ¿Cómo puedo hacer que se fijen en mí? Es una buena pregunta. La verdad, bueno, las cosas principales, el currículum, ¿no? Tiene que tener bueno, les interesa obviamente que uno participe de que conferencias, de que haya participado cosas relacionadas con el tema, ¿no? Y que también obviamente, como les decía, que sepa hablar inglés. Muchas veces ven si es que saben o programar, lo que les estaba diciendo hace un momento, ¿no? Pero también algo que me parece así como lo más fundamental de todo, incluso tal vez hasta más allá que el currículum, es la carta de motivación. Entonces hay muchas personas que se toman un mes en escribir una sola carta de motivación, ¿no? Porque, claro, tiene que tener muchos detalles, tiene que mostrar muchas facetas tal vez de la persona que está aplicando y demás. Y también algo importante son las cartas de recomendación,
¿no? Normalmente se le pide a un par de docentes, ¿no? Que a uno lo conozcan en distintas facetas. Entonces, por ejemplo, yo pido a una persona que me recomiende, que ha sido mi docente, por ejemplo, en tal o cual materia, y le pido a una docente que ha sido mi asesora de proyecto de grado en Rusia, por ejemplo, no sé. Entonces, más o menos así, distintas facetas, pero que puedan hablar muy bien de ti, ¿no? Esas son como las cosas que más se fijan, ¿no? Cuando te refieres a carta de motivación, más o menos, ¿qué es el contenido de esta carta? Bueno, normalmente es que depende de la universidad, porque algunas no te piden carta de motivación, sino te piden como un research statement que tiene que tener mucho del contenido de investigación que has hecho, digamos, ¿no? Pero normalmente si se te pide una carta de motivación es como cuáles son las razones por las que te gustaría aplicar aquí y qué te hace a ti un candidato, digamos, un candidato único, ¿no? Un candidato diferente o un candidato que le podría dar un provecho a la universidad. Entonces, claro, el contenido es como, bueno, yo he hecho esto, yo he hecho aquello, yo, no sé, me gustaría, estoy interesada en esto, estoy interesada en aquello, y siento que yo podría aportarles a ustedes con esto y con aquello, ¿no? Es decir, también hay que jugar a, como diría un amigo, a venderse bien, ¿no? A saber decir las cosas, como que es lo que yo tengo para ofrecer, para que ninguna otra persona tal vez pueda ofrecer, ¿no? Y algo también que es importante es, bueno, saber también jugar con el hecho de que Bolivia es un país del tercer mundo, ¿no? Y bueno, muchas universidades les interesa tener como una especie de diversidad, ¿no? En su plantel estudiantil, digamos, ¿no? Entonces, claro, también hay que saber jugar con las palabras en ese sentido, ¿no? Está súper, gracias. De nada. Muchas gracias, Indira. Disculpa un momento. Las grabaciones estarán habilitadas. Se le va a pasar un link a todos los registrados sus correos una vez finalizadas las charlas. Eso es por la consulta en el chat. A todos los correos de los que se han registrado se va a mandar un link con todas las grabaciones. A ver. Sobre el proceso de preparación, ¿qué recomendarías para esa parte De preparación. de preparación para la postulación? Mm, Es todo un proceso, no es de un es día a otro. todo un proceso, sí, sí, sí. Como tú ya mencionaste, puede demorarte en escribir solo una carta un mes, Sí. incluso más. Entonces, todo ese proceso, ¿cómo recomendarías en organizaciones o qué pasos a seguir para tener, digamos, un buen file de documentos? Bueno, lo que yo recomendaría, y tal vez ha sido como que mi error en muchos programas a los que he aplicado, es que no, o sea, es decir, si existe tal o cual programa, tratar de adentrarse mucho en ese tema que a uno le interesa, ¿no? Entonces, ver qué clase de investigación está haciendo este grupo de investigación de esta universidad, por ejemplo, ¿no? En qué se está centrando y por qué yo, no sé, por qué a mí me gustaría aplicar ahí, ¿no? Me interesa por esto, por esto, por aquí. Entonces, hacer como un research, digamos, del área que te interesa, ¿no? Pero un research así súper digamos, incluso hasta yo diría, tal vez hasta buscar artículos que publica el grupo de investigación para más o menos como que sacarle el jugo, ¿no? Jugar con ese conocimiento en el momento de escribir la carta de motivación. Yo creo que esa es una cosa. Y por otro lado, o sea, algo que también digo siempre es tratar de buscar muchos artículos y ejemplos de cómo escribir cartas de motivación, por otro lado, de cómo dirigirse a los docentes e investigadores, que ese es como uno de los pasos principales y muchas veces más difíciles, ¿no? Porque me pasó muchas veces, por ejemplo, que yo les escribo y no me responden, o me responden como, no, lo siento, ya no estamos aceptando estudiantes, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es como que uno tiene que tratar de hacer como que un research antes de aplicar y antes de contactarse con el docente para que la aplicación salga bien, ¿no?
Eso es como en primer lugar y después, por otro lugar, tratar de construir el currículum de la mejor forma, ¿no? Yo también veía, por ejemplo, el currículum de un amigo que él había hecho muchas cosas, pero por modestia, digamos, ¿no? Como que, ay, no, pero eso, ¿para qué lo voy a poner? Y yo lo miraba con cara de, oye, si has dado una charla en algún lado, si has participado de tal evento, ponlo en tu currículum, ¿no? Como para que vean que eres una persona activa, que vean que eres una persona que participa en esto y en aquello, y que eres una persona que impulsa, por ejemplo, tal o cual actividad. Entonces, ese tipo de cosas también a uno le dan puntos, ¿no? En el momento de aplicar. Entonces, claro, hay que tratar de pulir lo más que se pueda y buscar tal vez todos los recursos que se puedan, ¿no? En internet hay un montón de ejemplos, hay un montón de videos, incluso de tips y de todo. Entonces, claro, hay que gastarle tiempo, ¿no? Ujú. Súper. Claro, eso es todo, ¿no? Un proceso hacer todo Es eso. un proceso, sí, sí. Y más que todo, como ya mencionaste, no tener miedo al rechazo, ¿no? Sí, Y a veces te responden, a veces no. sí, a veces no, y está bien, ¿no? Es como que eso también es importante saber que ese tipo de, digamos, entre comillas, rechazo no me define, ¿no? Esto no Claro, me define, voy a seguir aplicando, ¿no? No me voy a desmotivar, voy a seguir aplicando. súper. ¿Alguna otra consulta? No sé si tenemos en el chat o de la audiencia, por favor, el micrófono está abierto para escucharles e Indira tratar de responder sus consultas. Sí, y ya no hay consultas, solamente me queda agradecerle infinitamente a Indira por su tiempo, por la linda charla que nos dio y por todos los consejos más que todo, ¿no? Porque son basados en la experiencia de una persona que ahora está siguiendo ese camino y está luchándola para seguir en la ciencia. Si bien es difícil, pero es muy inspirador y emocionante. Gracias, Indira, nuevamente. Muchísimas Gracias, gracias. gracias por la invitación. Cuestión aquí, ¿cuánto tiempo tardan? A ver, disculpa. ¿Cuánto tiempo tardan en responder una carta? Bueno, por lo general uno pone todos los requisitos es como que cada universidad tiene una plataforma y a uno le toca registrarse en esa plataforma y normalmente uno tiene que pagar para aplicar cuando aplica a Estados Unidos. Cuando aplica a otras universidades en Europa, por ejemplo, normalmente no hay que pagar, pero una vez que uno sube los documentos y no, junto con los documentos está la carta de motivación y pues uno tiene que poner el correo electrónico de los docentes y ellos son los que suben las recomendaciones independientemente, ¿no? Entonces, una vez que ya está todo el set de documentos listo, uno lo submite, ¿cómo lo manda? Submite, lo sube y, y más o menos ellos responden en febrero, marzo, ¿no? Como tu aplicación ha sido exitosa o tu aplicación no ha sido exitosa, ¿no? Entonces, sí, más o menos por ahí va la cosa, ¿no? Ellos, por correo electrónico es todo. Súper. A seguirle, a seguir nomás. Sí, a seguirle nomás. Y muchísimas gracias nuevamente. Un gusto verte, un gusto Igual, escucharte. igualmente. Un gusto tenerte también aquí con nosotros en la presentación, en el evento. Fue un gran aporte y nuevamente gracias, infinitamente gracias. Y Un gracias abrazo, a usted, gracias a que vos. esté bien. Que les vaya bien. Nos vemos. Muchas Un saludo, gracias. gracias. La siguiente charla empezará a las 4. Pueden mantenerse en sala o pueden volver a conectarse más un rato. A las 4 tenemos la siguiente charla. Nos vemos en un momento. Muchas gracias.